Seas muy bienvenido a nuestro canal. Hoy tenemos un tema poderoso para compartir contigo. Antes de comenzar, deja tu like y no olvides suscribirte para no perderte ningún contenido. Te invito a que veas el video completo, porque cada parte de este material profundizará tu comprensión sobre cómo permitir que el Espíritu Santo transforme tu vida. Cuando Pablo habla de golpear el cuerpo y someterlo, no se refiere simplemente a un acto físico de represión o control. Nos lleva a comprender una batalla interna más profunda, donde nuestra carne, es decir, nuestras inclinaciones naturales y deseos humanos, ya no debe tener la última palabra. Pablo nos muestra un proceso de dominio sobre estos impulsos, poniéndolos bajo la autoridad del Espíritu. El autocontrol que él propone va mucho más allá de simplemente intentar bloquear impulsos carnales. Se trata de quien controla, en realidad, estos deseos. La gran cuestión, entonces, no es solo reprimir estos deseos, sino quien está al mando de este proceso. La santificación es un proceso que involucra el espíritu, el alma y el cuerpo, como vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nuestro espíritu ha sido regenerado y transformado por la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Nuestra alma está en constante restauración, siendo moldeada y renovada. El cuerpo, por su parte, aún está sujeto a las limitaciones humanas y a la influencia de la antigua naturaleza, pero será glorificado un día. Hasta entonces, necesita ser subyugado. La vieja naturaleza reside en nuestra carne, mientras que la nueva naturaleza habita en el espíritu. La santificación es, por lo tanto, un proceso de adentro hacia afuera que comienza con el espíritu renovado, que ahora necesita dominar la vieja naturaleza que todavía intenta ejercer influencia. Esto significa que el autocontrol no es solo resistir tentaciones o controlar impulsos negativos, sino permitir que la nueva naturaleza, la naturaleza de Dios depositada en nuestro espíritu, tome el control total. En otras palabras, no se trata solo de debilitar la vieja naturaleza, sino de fortalecer y capacitar a la nueva naturaleza para que gane más espacio y poder en nuestra vida diaria. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? Alimentando esta nueva naturaleza con la palabra, con la oración, con prácticas espirituales que amplían el dominio del espíritu sobre la carne. Esto es lo que realmente transforma nuestra manera de vivir. Vamos a explorar esta idea con mayor claridad. En muchos momentos, tendemos a olvidar que el autocontrol es fundamental para comprender profundamente esta enseñanza. En Génesis, capítulo 4, versículo 7, el dominio propio se muestra como algo que proviene del espíritu, no de la carne. Es decir, el autocontrol no es un esfuerzo puramente humano, sino una acción iniciada por el espíritu que influye directamente en nuestra relación con los deseos. Esta escena ocurre en uno de los primeros momentos de pecado en la Biblia, cuando Caín está a punto de cometer un acto terrible al quitarle la vida a su hermano Abel. En ese momento, el Señor interviene y habla con Caín, advirtiéndole que el pecado estaba a la puerta, esperando para actuar. Dios revela que el pecado se manifiesta a través del deseo, que está directamente en su contra, pero al mismo tiempo desafía a Caín: a ti te corresponde dominarlo. Desde el inicio de la humanidad, el autocontrol ha sido una exigencia divina, mostrando que trasciende el tiempo, tanto antes de la ley en el Antiguo Testamento, como bajo la gracia en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo nos instruye a dejar al viejo hombre y vestirnos del nuevo, nos enseña que la única manera de superar realmente la vieja naturaleza es revestirnos del nuevo hombre, que está moldeado a la imagen de Cristo, renovado en santidad y justicia. Aquí está la clave. No es suficiente solo luchar contra la vieja naturaleza, sino vivir en el poder de la nueva naturaleza, que transforma completamente nuestra vida. En Mateo, capítulo 26, versículo 41, Jesús nos da una clave esencial para entender la lucha que se desarrolla en cada uno de nosotros. Él dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta enseñanza revela una verdad crucial. El espíritu, transformado por la nueva naturaleza en Dios, está siempre dispuesto a obedecer y vivir según los principios divinos. Sin embargo, la carne, o nuestra vieja naturaleza, sigue siendo débil y susceptible a las tentaciones. A lo largo de casi 26 años de ministerio, he escuchado innumerables confesiones en las que muchos cristianos, al admitir una caída, repiten esta frase, como si ya anticiparan que la carne es débil. Pero, ¿es realmente cierto que la carne es siempre tan débil? En varios momentos, he notado que, para algunas personas, la carne parece incluso más fuerte de lo que debería.
Después de todo, si fuera realmente débil, ¿por qué la batalla espiritual a menudo se vuelve tan intensa? Lo que Jesús nos enseña aquí es profundo. Él no usa la debilidad de la carne para justificar nuestros errores, sino para mostrarnos que el espíritu renovado está siempre dispuesto a hacer el bien. No obstante, si no fortalecemos esta nueva naturaleza y no damos espacio al espíritu para dominar, incluso la carne, siendo débil, puede terminar ganando la batalla. Para entender mejor esto, volvamos al momento en que Jesús está en el jardín de Getsemaní, en oración. Él llama a los discípulos para que oren con él, pero no logran mantenerse despiertos. La Biblia relata que sus ojos estaban cargados de sueño, y es en este contexto que Jesús declara: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto significa que, si nuestro espíritu ya ha sido regenerado y hemos recibido la nueva naturaleza de Dios, está siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Nuestro espíritu quiere orar, adorar, conectarse con el Padre. Es como si el mismo combustible de la gracia estuviera allí, alimentando constantemente el deseo de nuestro espíritu de buscar a Dios. Sin embargo, la carne, que representa nuestra vieja naturaleza, se resiste a este impulso. Reacciona con pereza, resistencia y activa el instinto de autopreservación. ¿Y por qué actúa así la carne? Porque al acercarnos a Dios, el ego, el orgullo y los deseos carnales se debilitan y pierden fuerza. La carne, entonces, intenta evitar esos momentos de entrega a toda costa, activando su instinto de autopreservación. Quiere sobrevivir y, por eso, se opone a los momentos de oración, adoración y práctica de la palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado esta lucha interna? Queremos acercarnos a Dios, pero sentimos una resistencia, una falta de disposición. Tal vez hayas pasado noches en vela viendo series, películas o incluso maratones deportivas que ocurren al otro lado del mundo. Deja tu like y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Increíblemente, muchos pueden sacrificar una noche entera en vela por algo que consideran interesante y emocionante. Sin embargo, cuando se les invita a orar o vigilar en un servicio, rápidamente dicen no puedo. Lo que Jesús nos muestra es que el espíritu, ese sí, siempre está dispuesto y ansioso por conectarse con el Padre. Pero la carne, débil para buscar a Dios, levanta barreras, intentando alejarnos de esta comunión que tanto nos transforma. Si has pasado por esa experiencia, en la que puedes pasar la noche entera despierto en cualquier otra actividad, pero al intentar orar te vence el sueño, no estás solo. Esto sucede porque la carne, es decir, nuestra vieja naturaleza, reacciona de forma específica a los ambientes espirituales. Al entrar en oración, la carne, consciente de que estará en un territorio donde puede ser debilitada y subyugada, resiste con todas sus fuerzas. Encuentra energía para cualquier otra actividad que satisfaga sus placeres momentáneos, pero para buscar a Dios, parece que el cuerpo y la mente entran en resistencia. Observa la vida cotidiana a tu alrededor. Aquella persona que trabaja todo el día sin pausa, de repente, durante el culto, parece necesitar descansos frecuentes. No me refiero a quienes tienen problemas de salud, sino a aquellos que muestran una disposición física renovada fuera del ambiente espiritual, pero en la iglesia apenas logran mantenerse atentos por una hora. ¿Y cuando el culto termina? Están listos, llenos de energía, como si hubieran recibido una curación instantánea. Lo que ocurre aquí es una verdadera batalla. La carne lucha contra el ambiente espiritual, intentando, a toda costa, resistir al momento de entrega y adoración. Esta resistencia de la carne se manifiesta de varias maneras, incluso en la distracción. Una vez, en un culto de adoración profunda, sentí que mi alma estaba tan conectada con Dios que parecía estar en otro nivel. Pero, de repente, algo me desconcentró, y comencé a observar los detalles a mi alrededor, incluso contando las luces en el techo. Perdí completamente la conexión espiritual. No se trataba solo de una falta de concentración, sino de una verdadera batalla en la que la carne intentaba desviar mi enfoque, alejándome de ese momento de entrega a Dios. Una vez le pregunté a un hermano por qué no había ido a la iglesia, y me respondió, no sentí ganas de ir. Este es el peligro de vivir guiados por las emociones. Buscamos a Dios solo cuando estamos en el pico emocional, cuando, en realidad, la relación con Él va más allá de las sensaciones. Buscar a Dios requiere disciplina, y la carne, aunque débil, siempre intentará desviarnos de ese ambiente espiritual.
Es el Espíritu el que debe guiarnos, porque es Él quien desea estar en la presencia de Dios. Desafortunadamente, muchos aplican este sentir ganas a las cosas de Dios. Tal vez la misma persona que no sintió ganas de ir a la iglesia el domingo sea la misma que trabaja todos los días, independientemente de su disposición emocional. En la vida, hacemos innumerables cosas por disciplina, sin esperar un impulso emocional, y no debería ser diferente con las cosas de Dios. Es común que creyentes con una vida activa de oración relaten que los primeros 30 minutos de oración son una batalla para superar la resistencia de la carne. Sin embargo, al perseverar, el espíritu se fortalece y nos conecta verdaderamente con Dios. En las primeras etapas de una oración más profunda, enfrentamos lo que puede compararse a un proceso de matar la carne. Este es un punto crucial, ya que la carne está llena de distracciones, pereza y preocupaciones que bloquean la búsqueda espiritual genuina. Muchos se rinden antes de atravesar esta fase inicial de resistencia, incapaces de superar los primeros 30 minutos de lucha. Pero aquellos que perseveran experimentan un descanso espiritual más profundo, donde el espíritu toma el control y la oración se convierte en un canal directo con Dios, profundo y fructífero. Cuando la oración trasciende la resistencia inicial, la relación con Dios adquiere una nueva profundidad, abriendo el camino para experiencias espirituales transformadoras. Esta realidad lleva a una reflexión sobre cómo muchos confunden buscar a Dios con un sentimiento pasajero. Recientemente, alguien me preguntó si sentía ganas de leer la Biblia todos los días. Respondí que la disciplina, y no la emoción, es lo que guía la vida espiritual. La búsqueda de Dios no está basada en sentimientos. Es un acto de disciplina y compromiso. La carne nunca se despertará con un incentivo para orar o leer la Biblia. Al contrario, siempre intentará resistir, porque sabe que el fortalecimiento del espíritu resulta en su debilitamiento. Nuestra mente necesita entender que la búsqueda de Dios no depende de emociones, sino de una decisión consciente y disciplinada. La carne resiste, buscando excusas y distracciones, mientras que el espíritu, siempre dispuesto, anhela la comunión con Dios. Jesús enfatizó esto en Juan, capítulo 6, versículo 63, donde afirmó: «El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha». Lo que realmente da vida y fuerza a nuestras acciones espirituales es nuestro espíritu, y no la carne, que es limitada y frágil. Esta nueva naturaleza que recibimos en Cristo necesita tener espacio para manifestarse. Cuando permitimos que el espíritu se fortalezca, no solo refrena los deseos de la carne, sino que también saca a la luz el carácter divino en nosotros. Con el tiempo, entendí que los sentimientos son una parte del alma que necesita ser guiada por el espíritu, ya que puede oscilar y vacilar. Es el espíritu, con la nueva naturaleza, el que guía nuestros pasos hacia una vida espiritual plena. David es un ejemplo de esto, ya que nos enseña sobre el dominio del espíritu sobre la carne y el alma. En muchos salmos, vemos a David diciéndose a sí mismo: «Bendice, oh alma mía, al Señor». Él estaba ordenando a su alma que adorara a Dios, incluso en momentos de angustia e inestabilidad. Esta práctica revela una verdad profunda: la adoración y la búsqueda de Dios deben ser una decisión espiritual, no algo conducido por la oscilación de los sentimientos. El alma, siendo el centro de las emociones, a menudo se opone al deseo del espíritu, pero la clave es no permitir que esta resistencia determine nuestras acciones. David nos muestra que, incluso en la angustia, la decisión de buscar a Dios debe venir del espíritu renovado, que está en constante disposición para la comunión. David revela que el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, y que estas partes no siempre están alineadas. En momentos de dificultad, podemos sentir nuestra alma dividida, pero el espíritu debe tomar el liderazgo. Esta batalla interna es algo que todos enfrentamos, ya que la carne y el alma muchas veces intentan resistirse al avance espiritual. Sin embargo, cuando el espíritu toma el mando, hay una paz y una plenitud que solo se pueden alcanzar a través de una búsqueda disciplinada y comprometida. Pablo explica claramente la relación entre el espíritu, el alma y el cuerpo al afirmar que cada parte debe ser preservada de forma íntegra e irreprochable para la venida de Cristo. La palabra enseña que el espíritu está siempre dispuesto a buscar a Dios, mientras que la carne es resistente y se opone a esta búsqueda. Este conflicto interno revela que la carne intenta sabotear al espíritu, que anhela la comunión con el Creador. El verdadero autocontrol no es el dominio de la carne sobre sí misma,
sino el del espíritu, que se somete al propósito divino, dominando la carne para hacerla sumisa, independientemente de que exista o no un deseo emocional. Esto significa que el espíritu, fortalecido, lidera, y no los deseos y emociones temporales. Cuando David dice bendice, alma mía, al Señor, no está haciendo solo una declaración poética, está ordenando a su alma que adore, ya sea que tenga ganas o no. Esta enseñanza es profunda y valiosa. La adoración a Dios es un compromiso, independientemente del estado emocional. El error de muchos es pensar que buscar a Dios requiere una disposición sentimental o un sentimiento previo de conexión. Sin embargo, es precisamente en las luchas internas, en los momentos en que la carne se resiste, cuando el espíritu encuentra su verdadera fuerza y dominio. La verdadera adoración surge cuando, aun sin emociones intensas, el adorador decide, por medio del espíritu, buscar a Dios. Recuerdo una ocasión en que ministraba y vi a muchos presentes, cansados, visiblemente sin disposición, como si no estuvieran en ese ambiente de adoración. Ese momento resaltó la importancia de entender que nuestra búsqueda de Dios debe superar las limitaciones emocionales y estar firmada en nuestra fe y compromiso. El verdadero adorador no se deja guiar por cómo se siente, sino por el entendimiento de que el espíritu siempre está dispuesto a conectarse con Dios. Así, dominando la carne y disciplinándola, el espíritu se convierte en el líder de nuestro caminar espiritual. El dominio propio en el contexto espiritual es una lucha constante contra la carne. Este control no depende de sentirse listo o animado para la búsqueda espiritual, sino de una decisión de compromiso que demanda constancia y determinación. No se trata de un simple deseo de mejorar, sino de una elección diaria de someterse al propósito de Dios. Esto implica, muchas veces, dejar de lado lo que es cómodo y seguro para sumergirse en el propósito divino, que exige renuncia y dedicación continua. Al hacer esto, experimentamos una transformación genuina, pues cada paso hacia Dios es un avance que fortalece el espíritu y debilita la resistencia de la carne. Dentro de la comunión cristiana, nos fortalecemos mutuamente en esta jornada de búsqueda espiritual. Compartir experiencias, testimonios y animarnos unos a otros crea una base sólida de apoyo. Ver a un hermano o hermana perseverar nos desafía a buscar más, inspirándonos a superar las tentaciones de la carne. Como comunidad, debemos estar listos para apoyar, preguntar sobre el caminar espiritual de los demás, creando lazos profundos que sirven como anclas de fe. Pequeños gestos como estos tienen un gran impacto, pues ofrecen oportunidades de edificación e inspiran a todos a permanecer firmes en sus compromisos con Dios. A medida que avanzamos, las disciplinas espirituales se convierten en parte de nuestra vida, no como obligaciones, sino como prácticas que alimentan nuestra alma y nos conducen al propósito que Dios tiene para nosotros. En lugar de ver el ayuno, la oración y la lectura de la palabra como deberes por cumplir, comenzamos a reconocerlos como fuentes de vida. Estos hábitos moldean nuestra perspectiva, convirtiendo cada decisión en una oportunidad para glorificar a Dios. Integrar la meditación en la palabra, permitir que los versículos nos acompañen en las tareas diarias, conversar con Dios a lo largo del día en una oración constante, todo esto transforma la vida espiritual en algo orgánico y fluido. El ayuno, por ejemplo, se convierte en una liberación de aquello que nos ata, una invitación a una experiencia más profunda con Dios. La verdadera libertad surge cuando nos rendimos al Espíritu, permitiendo que Él dirija nuestra vida. Esta entrega no ocurre de una vez, es un proceso diario, una renovación constante en la que cada día nos ofrece la oportunidad de elegir la voluntad de Dios sobre la nuestra. Así, cuando ponemos el control en manos del Espíritu, encontramos verdadera paz y propósito, y es en esta entrega continua donde reside la plenitud de la vida espiritual. La paz y la alegría en medio de las tormentas de la vida son el resultado de una decisión firme de confiar en Dios y no desviarse del propósito mayor. Frente a los desafíos, es fundamental recordar que la lucha no se restringe al mundo exterior, sino también al conflicto interno contra la carne, que intenta apartarnos del camino de la búsqueda espiritual. La oración, el ayuno y la lectura de la palabra no son solo resistencias, sino declaraciones de compromiso con una misión más elevada. Este llamado es para todos: mantenernos firmes, a pesar del ritmo acelerado de la vida, y buscar incansablemente a aquel que nos fortalece y guía cada paso, superando las tentaciones y distracciones que nos rodean. Recuerdo un domingo en el que, tras un fin de semana intenso y poco descanso, fui despertado por la alarma,
recordándome el compromiso con la iglesia. El escenario no ayudaba. Una típica mañana fría y lluviosa, con ese sonido que casi implora quedarse en la cama. En ese instante, el cansancio, el sueño y el clima parecían conspirar, invitándome a permanecer bajo las mantas. Pero había un llamado más alto y una responsabilidad que cumplir. Al reconocer que mi carne y mi alma tramaban contra el compromiso espiritual, viví una lucha interna. La carne sugería descanso, pero el espíritu tomó el control, ordenando a la alma que bendijera al Señor y haciendo que la carne se aquietara. Este episodio me reveló en la práctica lo que es el verdadero dominio espiritual, un conflicto interno donde el espíritu, renovado por Dios, debe tomar las riendas y someter la carne y el alma. Para muchos, esta batalla es familiar. La carne anhela descanso y comodidad, mientras que el espíritu reconoce el propósito superior. Pablo ilustra esto al mencionar espíritu, alma y cuerpo, mostrando que el autocontrol no es solo resistir los impulsos, sino permitir que el espíritu, fortalecido por la nueva naturaleza en Cristo, guíe nuestras acciones. En esta lucha, el espíritu declara: ya no tienes el mando, ahora soy yo quien lidera. Así, el creyente encuentra en el dominio del espíritu la verdadera libertad, sin seguir emociones pasajeras, sino la disciplina de la fe. Cuando hablamos de autocontrol, no estamos tratando solo del esfuerzo humano contra la tentación o la pereza. Se trata de un verdadero cambio de gobierno dentro de nosotros, donde la dirección del espíritu, alineado con Dios, guía nuestras acciones. No se trata de orar, leer la Biblia o ayunar solo cuando la carne lo desea o hay ganas para ello. Estas prácticas espirituales se mantienen independientemente de nuestro estado de ánimo o disposición diaria, pues muchas veces la carne se resiste, y es precisamente cuando no desea que el espíritu se fortalece. Es impresionante observar cómo el ayuno, una disciplina tan fundamental, ha ido perdiendo lugar para las nuevas generaciones, volviéndose algo raro e incluso incomprendido. Cuando me preguntan por qué ayunar, suelo responder con una palabra simple: Jesús. Él nos dio el ejemplo, practicando el ayuno y enseñándonos su valor. Aun siendo el Hijo de Dios, vio la importancia de esta disciplina. No estamos por encima de esta enseñanza, y pensar de otra manera es un error. Lamentablemente, muchos argumentan que el ayuno es irrelevante, basándose en la idea de que es una práctica de la antigua alianza. Sin embargo, Jesús dejó claro que mientras el novio estuviera ausente, sus discípulos ayunarían, mostrando que esta es una expectativa para sus seguidores. Aunque el ayuno, la oración y la lectura de la palabra puedan verse como deberes, son en realidad disciplinas espirituales necesarias para el crecimiento de nuestro ser interior. Hoy en día, existe una tendencia a minimizar prácticas como el ayuno, la oración y la lectura de la palabra, etiquetándolas como legalismo o mérito humano. Sin embargo, estas disciplinas no se tratan de mérito, sino de fortalecer la nueva naturaleza en Cristo. Son prácticas espirituales que moldean nuestra carne y capacitan nuestro espíritu, dirigiéndonos hacia una vida de comunión con Dios. Estas herramientas son esenciales, pues, al ponerlas en práctica, se somete la carne, que naturalmente se inclina hacia el entretenimiento y los placeres temporales. Así, encontrar el verdadero propósito de la vida espiritual significa rendirse al dominio del espíritu, que nos guía en la búsqueda constante de la presencia de Dios y nos moldea conforme a su carácter. Hoy, muchos creyentes se encuentran sumergidos en un mar de entretenimiento como nunca antes, consumiendo películas, series y deportes de manera desenfrenada. Aunque estas formas de diversión tienen su lugar, a menudo alimentan la vieja naturaleza, mientras que el espíritu clama por alimento espiritual. El peligro es claro. Si continuamos entregándonos solo a lo que satisface la carne, nos alejamos cada vez más de lo que realmente nos fortalece en nuestra vida espiritual. La realidad es que estas prácticas no deben realizarse solo cuando nos sentimos listos o motivados. La verdadera búsqueda de Dios y el deseo de profundizar nuestra relación con Él frecuentemente nacen de la disciplina de ir más allá de lo que la carne desea. Esta es la batalla que todos enfrentamos diariamente: elegir alimentar el espíritu en lugar de la carne. Prácticas como el ayuno, la oración y la lectura de la palabra son formas eficaces de declarar que la carne no tiene control sobre nosotros. Nos ayudan a fortalecer nuestra conexión con Dios, incluso en los momentos en que no sentimos ganas. Es esencial reconocer que estas disciplinas espirituales no son meras obligaciones, sino un estilo de vida que refleja nuestras prioridades.
Es fácil perdernos en la rutina, dejando que el cansancio o las distracciones nos alejen de lo que realmente importa. Necesitamos tomar decisiones conscientes e invertir tiempo en la presencia de Dios, incluso cuando la carne intenta desviarnos de ese camino. Muchos de nosotros pasamos horas consumiendo contenidos que, al final, no contribuyen en nada para nuestra alma. Es vital entender que la disciplina espiritual es una forma de resistencia. La oración no es solo un acto de hablar con Dios, sino una práctica que nos alinea con su voluntad. Al sumergirnos en la palabra, no solo leemos, sino que permitimos que ella transforme nuestra mente y corazón. El ayuno, a su vez, nos enseña a decir no a los deseos de la carne, permitiendo que el Espíritu tome el control. Estas acciones, cuando se realizan con intención y entrega, moldean nuestra vida espiritual, haciéndonos más sensibles a la voz de Dios. La lucha que enfrentamos no es solo externa, sino una batalla interna constante entre los deseos de la carne y los anhelos del Espíritu. Comprometerse con estas disciplinas es asumir una postura firme contra las tentaciones que nos rodean. La sociedad está llena de distracciones que buscan alejarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. La presión para conformarnos es intensa, pero la decisión de permanecer firmes en la fe y buscar una vida espiritual rica y auténtica es nuestra verdadera vocación. Cuando observamos la vida de Jesús, vemos un ejemplo perfecto de alguien que priorizó la conexión con el Padre por encima de todo. Incluso ante desafíos y presiones, él se retiraba para orar y ayunar, buscando la voluntad de Dios. Esa debe ser nuestra actitud, buscar la presencia de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos incita a hacer lo opuesto. La disciplina espiritual no debe ser vista como una carga, sino como una oportunidad de crecimiento. Es en la práctica de estas disciplinas que descubrimos el verdadero gozo de la comunión con Dios, un gozo que supera cualquier entretenimiento que el mundo ofrece. Por lo tanto, es crucial crear espacio en nuestras vidas para estas prácticas. No podemos permitir que la rutina o la falta de tiempo nos impidan experimentar las bendiciones que Dios ha reservado para nosotros. Cuando decidimos priorizar el Espíritu, los frutos de esa elección comienzan a manifestarse. La alegría, la paz y la satisfacción que encontramos en la presencia de Dios son incomparables y transformadoras. A medida que nos dedicamos a estas disciplinas, no solo estamos obedeciendo un llamado, sino también abriendo las puertas a una relación más profunda y significativa con nuestro Creador. Este camino requiere un compromiso constante y una determinación que va más allá del simple deseo de mejorar. Es un acto deliberado de volverse hacia Dios en medio de la prisa cotidiana, a menudo significando dejar de lado lo que es cómodo y sumergirse en lo desconocido hacia donde Dios nos llama. La verdadera transformación ocurre cuando estamos dispuestos a someternos a Él, permitiendo que su palabra nos moldee. Al reunirnos como comunidad, nos fortalecemos en esta búsqueda. La comunión entre hermanos es vital, pues fomenta la perseverancia y el compartir experiencias. Es en este ambiente donde las disciplinas espirituales cobran vida. El testimonio de un hermano o hermana puede inspirarnos a buscar más y no rendirnos. La presencia de una comunidad nos recuerda que no estamos solos en esta batalla, y esa es una bendición esencial que nos anima a continuar firmes en la fe. Cultivar la práctica del Espíritu es esencial, especialmente cuando vemos a alguien luchando por mantener su disciplina espiritual. Estar listos para ofrecer apoyo y escuchar puede marcar una gran diferencia. A veces, el simple acto de preguntar cómo estás en tu caminar espiritual puede abrir puertas a conversaciones profundas y significativas. Podemos ayudarnos mutuamente a identificar áreas que necesitan cambio y establecer nuevos hábitos que nos acerquen a Dios. A medida que avanzamos, nos damos cuenta de que las disciplinas espirituales se convierten en algo más que acciones aisladas, nos enseñan a vivir con una nueva perspectiva. Cada elección y decisión se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios. En lugar de ver el ayuno, la oración y la lectura de la palabra como obligaciones, comenzamos a reconocerlas como fuentes de vida que alimentan nuestra alma y nos conducen al propósito divino. Es crucial, por lo tanto, encontrar maneras de integrar estas prácticas en la rutina, convirtiéndolas en algo natural. La meditación en la palabra es un excelente ejemplo. Podemos permitir que los versículos nos acompañen a lo largo del día. La oración debe ser una conversación constante con Dios, no limitada a momentos específicos, sino fluyendo naturalmente entre las tareas diarias. El ayuno puede verse como una invitación a una intimidad más profunda con Dios, no como una restricción,
sino como una liberación de lo que nos aprisiona. La verdadera libertad surge cuando nos rendimos al control del Espíritu, permitiendo que Él dirija nuestras vidas. Esta entrega es un proceso continuo. Cada día es una nueva oportunidad de volvernos hacia Dios y elegir su voluntad sobre la nuestra. Al enfrentar los desafíos de la vida, debemos recordar que la batalla no es solo contra el mundo exterior, sino contra la carne que nos arrastra hacia abajo. Cuando decidimos levantarnos en oración, ayunar y leer la palabra, no solo estamos resistiendo, sino declarando nuestro compromiso con algo mayor. Este es el llamado que se nos ha dado: no permitir que el ritmo acelerado de la vida nos desvíe del camino, sino buscar incansablemente aquel que nos fortalece y guía cada paso. A medida que nos comprometemos espiritualmente, comenzamos a notar que cada disciplina trae consigo un poder transformador. Lo que antes parecía una obligación ahora se convierte en una fuente de alegría y renovación. Cuando oramos, no estamos simplemente cumpliendo un ritual, sino creando un momento sagrado para escuchar la voz de Dios y recibir su guía. Cada conversación con Él nos recuerda que no estamos solos. Él siempre está presente, listo para orientarnos en nuestras decisiones y desafíos. Al dedicar tiempo a meditar en la palabra, permitimos que las verdades divinas penetren en nuestro ser. No es solo una práctica intelectual, sino una experiencia que toca nuestro corazón y transforma nuestras emociones. La Biblia se convierte en más que un libro, se transforma en una luz que ilumina nuestro camino, mostrándonos no solo quiénes somos, sino también quiénes podemos ser en Cristo. Cada versículo se convierte en una promesa que podemos reclamar y en una instrucción que nos guía en tiempos de duda. El ayuno tampoco debe verse solo como una renuncia, sino como un momento de enfoque y devoción. Es una oportunidad para sintonizar nuestra sensibilidad espiritual y profundizar nuestra comunión con Dios. Al quitar algo que alimenta la carne, damos espacio para que el Espíritu se manifieste más plenamente. En este contexto, podemos experimentar renovación, claridad en la visión y una paz que supera todo entendimiento. Es importante recordar que no somos inmunes a los desafíos. Habrá días en que la resistencia será fuerte y la carne intentará arrastrarnos de vuelta. En esos momentos, la disciplina se vuelve aún más crucial. Recordar que estamos en un viaje continuo nos ayuda a enfrentar esos desafíos con perseverancia. Cuando fallamos, debemos ver esto como una oportunidad para aprender y crecer, sabiendo que la gracia de Dios nos cubre y su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. A medida que cultivamos estas prácticas, también nos volvemos más conscientes de las influencias a nuestro alrededor. El entorno en el que vivimos puede estar lleno de distracciones que nos alejan de nuestro propósito. Esto nos lleva a una reflexión importante. Hay cosas que necesitamos eliminar o reducir en nuestras vidas. A veces, pequeños cambios, como limitar el tiempo frente a las pantallas o elegir contenido edificante en lugar de distracciones, pueden tener un impacto significativo. La verdad es que estamos en una batalla constante, y cada elección que hacemos nos acerca o nos aleja de Dios. Cuando decidimos conscientemente priorizar las disciplinas espirituales, armamos nuestras vidas con herramientas que nos fortalecerán ante los desafíos. La búsqueda de la santidad no es una tarea fácil, pero cada paso hacia Dios es gratificante y nos lleva a una vida más rica y plena. Seguimos caminando con la conciencia de que este camino no es solo una jornada individual, sino un recorrido colectivo como el cuerpo de Cristo. Juntos, podemos alentarnos y apoyarnos mutuamente en nuestras luchas y logros. No subestimes el poder de un testimonio, una palabra de aliento o una oración compartida. Estas interacciones son esenciales para crear un ambiente donde todos pueden crecer y desarrollarse en la fe. Por lo tanto, mantente firme y continúa buscando a Dios de todo corazón. Cada disciplina, cada acto de fe y cada momento de entrega se acumulan y nos llevan a un lugar más profundo de intimidad con el Señor. Es en este lugar donde encontramos no solo fortaleza, sino también alegría y propósito. Así, seguimos adelante, confiando en que Él está con nosotros en cada paso del camino. Concluimos que el camino de la fe es un compromiso continuo de buscar a Dios en medio de las distracciones y desafíos de la vida. Cada paso dado en su dirección nos fortalece y nos transforma, capacitándonos para enfrentar las adversidades con valentía y confianza. Es fundamental recordar que no estamos solos en este recorrido. Juntos, como comunidad, podemos apoyarnos unos a otros, alentando la práctica de las disciplinas espirituales que nos acercan al corazón de Dios.
Si alguna vez te has sentido desafiado a intensificar tu búsqueda espiritual, no dudes en compartir tu experiencia. Queremos saber de ti, cómo practicas tus disciplinas espirituales. ¿Qué desafíos enfrentas? Comenta abajo y construyamos un diálogo que nos inspire y fortalezca. Si encontraste este contenido relevante, no olvides darle me gusta y compartirlo. Difundamos este mensaje e impactemos más vidas a nuestro alrededor. Sé bendecido.